quiero continuar lo que habíamos estado hablando y para los que no se han dado cuenta, nosotros estamos llevando esta serie de la vida de David que se llama Vida de un Rey. Y la semana pasada empezamos hablando acerca de David y Goliat. ¿Se acuerdan? Y estuvimos hablando de que solamente por el poder de Dios es que nosotros tenemos la victoria. Así que vamos a continuar hablando acerca de eso. Y el día de hoy solamente quería empezar con una pregunta que tal vez sea un poquito atrevida, pero ¿cuántos alguno de nosotros alguna vez se ha puesto una ropa que no le sirve, que no le queda? Creo que ahí ya nos embarramos todo, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros, por ahí dicen que cuando las mujeres se ponen una ropa que no les sirva, dice, ay, ¿será que estoy engordando? ¿Pero qué me está pasando? Y los hombres dicen, ay, ya se me encogió la camiseta. Voy a tener que cambiar de detergente. Eso es lo que dicen por ahí. Posiblemente, bueno, en mi caso siempre se ha encogido. Últimamente se ha estado cogiendo un poquito más frecuente toda mi ropa. No algunas, toda mi ropa. No sé qué será, tiene que ser el detergente posiblemente. ¿Verdad que sí? O la secadora, ¿verdad? Así que, o cuando nos regalan una ropa de marca que nosotros queremos que nos sirva. Y queremos que nos sirva, pero que no nos entra. O nos queda muy floja, ¿verdad? Creo que cada uno tal vez en algún momento le ha regalado algo así. Uno quisiera como que le sirva, pero no le sirve. Y creo que David se encontró en algo parecido cuando Saúl le fue a dar a él su armadura para que se la ponga. Y yo quisiera que pensáramos de esto de la ropa que nos sirve y que no nos sirva en una forma espiritual, porque hay ropas que no nos sirven. Por ejemplo, espiritualmente hablando, algunos métodos humanos no nos sirven. Algunos consejos que no van de acuerdo a la Biblia, que tal vez para otros le funcionaron, en algún tiempo le funcionó, pero a nosotros no se aplica porque simplemente no estamos en el mismo mundo. Algunos viven en un mundo carnal, otros viven en un mundo espiritual. ¿Están aquí conmigo? ¿Me entienden? Entonces hay cosas, consejos, técnicas que simplemente no se aplican a nosotros en este mundo espiritual. Y tenemos que ponerle la ropa que el Señor nos ha llamado a poner, una ropa espiritual, para que podamos enfrentar a los gigantes y pelear la batalla que el Señor nos ha llamado a pelear. Así que David enfrentó lo mismo cuando Saúl quiso ponerse su armadura o ponerle su armadura. Y yo quisiera que entendamos que, como vimos la semana pasada, David estaba confiado, listo a ganar esa batalla contra ese gigante. ¿Y qué tan confiado estaba David? Vaya conmigo al libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 17. Vamos a leer en el versículo 45 al 47. Dice así, David contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, ¿quién has desafiado? Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en mis manos. Gloria a Dios. Oramos, Señor Jesús, nuevamente venimos ante ti, Señor, primero agradeciéndote por tu bondad y por tu misericordia, por tu gracia, Señor. En este momento, Señor, queremos abrir nuestros corazones para recibir lo que tú quieres hablarnos, Señor, y no solamente recibirlo, sino también aplicarlo a nuestras vidas, Señor, que tú nos estás hablando el día de hoy. Señor, usa mis labios para decir lo que tú quieres que se diga, Señor, y no pensamientos ni opiniones de hombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que entendamos algo y es que hay una conexión entre lo que es la intimidad con Dios, tu fe y tus victorias. Hay una conexión entre esos tres. Tu intimidad con Dios construye un puente de fe que permite que tú ganes, que tengas victorias. En otras palabras, tu cercanía a Dios genera la fe y la fe se traduce en resultados espirituales que son victorias. ¿Me doy a entender? Entonces hay una relación muy importante. Prácticamente para tener victoria necesitamos fe. Para tener fe necesitamos tener intimidad con Dios. Entonces, ¿en dónde está tu fe? ¿En qué tienes fe? ¿Será que tienes fe en tus métodos humanos para vencer tus problemas? ¿O estamos poniendo nuestra fe en Dios? Y como le dije la semana pasada, fácilmente decimos, yo tengo mi fe en Dios. Y yo espero que sí, gloria a Dios, pero a veces lo decimos de la boca para afuera, pero no reflejamos realmente en nuestro momento donde no hay nadie que nos ve, que nuestra fe y nuestra seguridad y nuestra confianza está en el Señor.
Y lo que yo creo que Dios quiere que entendamos el día de hoy es que la fe que vence los gigantes no se cultiva con métodos humanos ni estrategias humanas, sino que se cultiva en la presencia de Dios. ¿No me entendieron? La fe que vence gigantes, la única forma que esa fe puede vencer gigantes es esa fe no con métodos humanos ni técnicas humanas, es esa fe que se cultiva en la presencia de Dios. Es esa fe que se cultiva y que crece cuando uno pasa ese tiempo de intimidad con Dios. No un tiempo de intimidad cuando necesita servir, cuando tiene una oportunidad, un momento especial, sino ese tiempo continuo de dependencia de Dios, porque reconoce que la única forma de ganar y de tener victoria es acercándose y pegándose y viviendo cada día, no algunas veces, no en ocasiones, cada día en la presencia de Dios. Así que para continuar lo que hablábamos la semana pasada, quiero hablar de 3 lecciones que creo que permiten que nuestra confianza, o nos da sabiduría para que nuestra confianza en Dios nos lleve a vencer esos gigantes. Amén. Y la primera, como ya sabían que iba más o menos a hablar, no uses armaduras humanas. No uses ropa de otro. No uses las cosas que no te quedan. La armadura de Saúl era una armadura humana. Saúl trata de vestir a David con su ropa, con su armadura, en el momento que David tenía que prepararse para pelear con el gigante. Y como le había mencionado, él comienza a ponerse la armadura, pero se da cuenta de que todo le queda grande, no le sirve. Al punto de que no puede caminar. Y no solamente si no puede caminar, imagínense cómo va a ser en el momento de la batalla. Y lamentablemente hay personas que tratan de pelear sus batallas usando armaduras humanas. Piensan en métodos que a otras personas les sirvieron, en cosas que funcionaron para otras personas, que tal vez les sirvieron a ellos de una forma humanamente tal vez, o aún a veces hasta espiritual, pero no necesariamente funciona con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque así como la ropa de Saúl y la armadura de Saúl no le iba a funcionar a David, simplemente a nosotros, la preparación que Dios quiere darnos para que venzamos nuestras batallas no va a ser igual. La armadura de nosotros tiene que ser completamente dependiente de Dios y no dependiente de imaginaciones, ni pensamientos, ni técnicas humanas. Y hay personas que tratan de pelear sus batallas el día de hoy, lamentablemente de esa forma. Y se encuentran en dificultad y tratan esas técnicas, tratan esas estrategias y piensan, pero ¿por qué a tal persona le funciona y a mí no? Si yo estoy pasando esta necesidad y yo hago esto y lo otro, ¿por qué a esa persona sí le funciona cuando todavía le iba peor que a mí y a mí no? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que Dios quiere prepararte a ti para tus gigantes con lo que Él ha puesto en tus manos y no con lo que Él puso a otra persona en sus manos, o tal vez con métodos, con ropas, con armaduras que son humanas. Pelear con armaduras humanas es igual a perder las batallas. Simplemente y claro. Pelear con las armaduras humanas, una guerra espiritual, simplemente te lleva a ti a perder tus batallas. ¿Me doy a entender? Tristemente las personas tratan de pelear con esas armaduras humanas. Y tal vez te dicen, ay, hermano, es que estoy pasando esta situación, estoy pasando esto, ¿qué hago? Ayúdame. Y uno le dice, bueno, hermano, vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor te dé claridad de lo que Él quiere hacer en medio de esta situación. O le decimos, vamos a ayunar, vamos a levantar un ayuno para que nosotros podamos ponernos de acuerdo al corazón de Dios a lo que Dios quiere hacer y no lo que queremos hacer. Ay, no, es que no tengo tiempo. Ay, es que no puedo, es que no sé. Y comenzamos a crear unas cuantas excusas y Dios nos ha dado ya las herramientas, lo que necesitamos nosotros para poder pelear contra los gigantes. ¿Qué hubiese pasado si a David sí le hubiese servido la ropa o la armadura de Saúl? ¿Qué hubiese pasado al ir a la batalla y tal vez haber ganado? ¿A quién iba a ir la gloria? A la estrategia de Saúl de ponerle su armadura, o al hombre, qué bueno, wow, ¿por qué no pensamos en eso antes? Vamos a mandar a alguien que se ponga la ropa del rey, porque así sí funcionan las cosas. La gloria iba a ser para el hombre y el Señor no comparte su gloria con nadie. David tuvo que desechar la armadura de Saúl y prefirió mejor pelear confiado en el poder de Dios y no en el poder del hombre, y no en la estrategia del hombre. Nuestra victoria nunca depende de recursos externos, sino de nuestra confianza en Dios con lo que ya Él tiene para nosotros, con lo que ya tienes, con lo que ya el Señor puso en sus manos para nosotros. Nuestras victorias nunca dependen de recursos externos, sino de nuestra confianza en Dios con lo que ya tienes, con lo que ya tenemos.
Cuando usas lo que tienes con fe en Dios, entonces Dios te da más. Porque el Señor ha puesto armas, ha puesto recursos en nuestras manos. Y entonces el Señor permite que nos enfrentemos a un gigante, porque le decía, gigantes siempre van a haber. Hay gigantes más chiquitos que otros, pero siguen siendo gigantes. Y el Señor ya nos ha dado lo que necesitamos para pelear con ellos. Y queremos tal vez un nivel espiritual o una cercanía y pelear tal vez con demonios, pero nosotros no hemos aprendido ni siquiera a tener una disciplina de oración en la casa. Y estamos pidiendo y queremos más, pero nosotros no estamos desarrollando lo que tenemos que estar desarrollando para crecer como cristianos. ¿Me doy a entender? Entonces, a medida que nosotros crecemos y buscamos de Dios y tenemos esa intimidad y esa fe crece, entonces el Señor nos da más y nos da más herramientas, nos da más sabiduría. Pero lo que Dios quiere es que seamos sabios y que usemos ya lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Que esa es la segunda lección que quiero que entendamos el día de hoy. Usa lo que ya Dios puso en tus manos. Entonces, ¿qué tienes en las manos? ¿Qué será lo que tú tienes? Piensa un segundo, ¿qué tienes en las manos? David y Goliat salen al encuentro, al campo de batalla. Goliat comienza a lanzar esos insultos que le estaba diciendo al pueblo de Israel por 40 días. ¿Cómo me mandan un perro a mí? ¿Quién soy yo? Y comienza a decir tantas cosas. Y David no estaba pensando, como dice el americano, he's not having it. Y él ni siquiera está como, ¿qué es esa cosa? Y comienza otra vez Goliat, seguía diciéndole y gritándole, pero la audiencia de Goliat en este momento no era la misma que él había tenido hace 40 días. Hace 40 días estuvo atemorizando a un pueblo, a un ejército completo, pero este tipo que llegó aquí no tiene miedo de un gigante porque es un filisteo incircunciso, simplemente. Los que estuvieron aquí la semana pasada saben a qué me refiero. Un filisteo incircunciso. Y fíjense algo, desde el principio, humanamente la batalla parecía injusta. No solamente por el tamaño de Goliat y su fuerza y su experiencia, sino porque si leemos detenidamente, Goliat no salió solo al campo de batalla. Dice la Biblia que él tenía un escudero. Dice en el versículo 41, hablando de Goliat, por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. El trabajo de un escudero era detener cualquier proyectil, cualquier flecha que le iban a tirar al soldado. Así que él tenía a alguien delante de él. Las posibilidades de David poder pegarle en la frente a alguien que tenía un escudo eran prácticamente imposibles. Nos damos cuenta de lo cubierto que estaba Goliat. Era prácticamente imposible de que lo que sucedió ese día funcionara o sucediera. Pero aún David dijo, bueno, yo voy a enfrentarme a este tipo porque yo sé que el día de hoy el Señor me lo va a entregar en mis manos. Goliat pudo haber atemorizado al ejército por 40 días, pero el problema del ejército era que ellos confiaban en su propia capacidad, en su propia habilidad, en lo que ellos sabían. David no. David confiaba en lo que él sabía de Dios y en la capacidad de Dios y lo que Dios le había permitido a él aprender toda su vida hasta este momento. Así que su confianza estaba segura. Sin duda, él no tenía dudas. Eso es lo que me encanta de David, que David no fue diciendo, bueno, yo voy a ver si el Señor me lo entrega en la mano el día de hoy. No, él ni siquiera le estaba diciéndole una amenaza. Él estaba asegurando de que ese día él iba a morir. Y no solamente le iba a pegar y lo iba a matar, sino que le iba a cortar la cabeza y que todos los filisteos iban a ser dados a comer, o sus cuerpos iban a ser comidos por los animales que estaban ahí en el campo. O sea, no fue solamente, hey, vas a ver, te voy a hacer. No. Le estaba diciendo lo que iba a pasar. Le dio una sentencia en ese momento. Y David pudo haberse atemorizado por las probabilidades que él veía en el lugar. Acordémonos, un ejército completo tuvo miedo de enfrentarse contra él. Y él no estaba pensando en el miedo que podían tener ellos, sino en la confianza que él tenía en Dios. Habían dos cosas que David tenía. Por eso le preguntaba a usted al principio, ¿qué tenemos en nuestras manos? ¿Qué Dios nos ha dado en las manos? Habían dos cosas que tenía David. Número uno era una habilidad que Dios le había llevado a desarrollar, que era la onda. Y la otra era favor y gracia por su fe y confianza en Dios. Y yo quiero que veamos una cosa. Hablemos un momentito de David y la onda. La onda era un arma típica de pastor, siempre ha sido por muchos años. No solamente funcionaba para ellos cazar mientras estaban en el campo, sino también para defenderse en contra de animales salvajes que venían a quitarse o querer quitar y matar a los animales que cuidaban ellos.
David tenía tiempo ya prácticamente adiestrado en el uso de lo que era la honda. Y yo creo que David sí practicaba, pero más allá de eso, creo que David había tenido suficientes entrenamientos con animales, con fieras, como habíamos hablado, que le permitió a él asegurar muy bien cómo usar esa honda. Y yo quiero que vaya conmigo a lo que le estoy diciendo. A medida que él iba viviendo y creciendo, él había estado practicando esta arma que le permitió a él tener una puntería prácticamente inigualable en ese momento y una velocidad que fue suficiente, más rápida que el escudero para levantar el escudo para cubrir al soldado. Pero la confianza de David no estaba en la honda, la confianza de David no estaba en qué tan bueno era él. La confianza de David estaba en Dios. Y él sabía que aún él no pudiera pelear con la honda o no tuviera la honda ese día, de una forma u otra, Dios le iba a dar la victoria a él. Aunque él sabía lo que Dios le había puesto en la mano, él no puso su confianza en eso, sino que puso la confianza en Dios. David no solamente tenía fe en que Dios estaba con él para saber que él no iba a fallar, él estaba a punto de usar lo que tenía en sus manos, que era esa habilidad que el Señor le había permitido desarrollar. Entonces, lo que hacía David era que confiar en Dios, que Dios estaba con él, que el enemigo no tenía a Dios, eso era seguro, y que ese enemigo se había levantado no solamente contra un ejército, sino contra el pueblo de Israel. Y quiero que entendamos eso un momentito. Cuando nosotros nos encontremos con problemas, con gigantes, hagámonos estas dos preguntas. ¿Está Dios conmigo? ¿Estoy yo en comunión con Él? Porque entonces, ¿cómo vamos a vencer y vamos a tener fe que el Señor nos va a dar victoria sobre estos gigantes si nosotros no estamos teniendo comunión con Dios? No tenemos intimidad, no tenemos fe. Y como le decía, la manera de que nosotros podemos vencer o tener victorias, vencer las batallas, es con ese puente en el medio que es la fe, que es producida por la intimidad. Entonces, Dios ha puesto ya herramientas en nuestras manos para que podamos vencer. Ya tenemos cosas. ¿Y cuáles son esas cosas? El Señor nos ha dado a todos la capacidad de orar. Yo sé, algo revelante, ¿verdad? Tenemos la posibilidad, la capacidad de orar. Podemos hablar con el Señor, podemos tener esa intimidad con sinceridad con Dios, que eso fortalece nuestra fe. También nos dio esa posibilidad de ayunar, de buscar su presencia, de dejar que nuestra carne se doble para escuchar la voz de Dios y la dirección de Dios. Porque el ayuno no es un negocio que uno hace con Dios. A veces pensamos de que yo voy a ayunar para que el Señor haga esto y lo otro, y no necesariamente así funcionan las cosas. A veces tenemos que ayunar para que nuestra carne y nuestros deseos menguen, para que podamos escuchar la voluntad de Dios y la dirección de Dios. Y eso sea lo que hagamos, no lo que queremos nosotros. Y es lo que hace el ayuno. El ayuno comienza a romper nuestros gustos, lo que queremos, nuestra carne, y nos hace más y más querer el Espíritu, buscar su presencia, y eso nos hace sensibles a la voz de Dios, a la dirección del Señor. Y sobre todo, otra herramienta maravillosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, mis hermanos, no podemos, esta guerra espiritual no podemos pelearla desarmados. Y el Señor ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Cada una de esas son armas o herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero depende de nosotros usarlas. Nadie te va a obligar a orar, nadie te va a obligar a ayunar, ni siquiera a leer la palabra de Dios. Pero en el momento que tengas tú que enfrentarte a esos gigantes, ¿cómo vas a estar? ¿Dónde vas a estar? El Señor te ha permitido con tiempo prepararte para cuando vengan esos gigantes. ¿En dónde invertiste tu tiempo? Imagínense que David toda su vida, en vez de estar preparado y tal vez defendiendo a los animales, a las ovejas de animales, solamente estuviera ahí dejando que se lleven las ovejas, los animales, y no peleara, no se entrenara ni nada. En el momento que tenía que enfrentarse con Goliat, no iba a vencer. Pero lo maravilloso de eso es de que él, sabiendo lo que Dios había puesto en sus manos y teniendo la confianza en Dios, él estaba listo para ese día, para ese momento, para hacer lo que Dios le había llamado a él a hacer. Sin intimidad no hay fe, y sin fe no tenemos victorias. Sin intimidad no hay fe, y sin fe no hay victorias. Simplemente así es.
El origen de la fe y la confianza de David fue en intimidad. Y aunque la Biblia no nos da partes directas acerca de la intimidad y el tiempo que David pasaba, nosotros podemos darnos cuenta en el versículo 37 que dice: Jehová que me ha librado. Ya él tenía una confianza en Dios. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Ya él sabía que el Señor lo había librado antes. Su confianza estaba puesta en Dios. Él estaba tranquilo de que Dios iba a hacer lo que Dios podía hacer y que él iba a hacer lo que él podía hacer con lo que el Señor le había dado. Otra cosa que vemos acá acerca de la intimidad que tenía David con Dios. Si nos recordamos tal vez de este episodio, no episodio, pero esta historia, esta parte de la historia en la vida de Saúl y la vida de David, por ejemplo, en el capítulo anterior, sabemos que Saúl había desobedecido a Dios. Y en el momento que desobedeció a Dios fue desechado, perdió el reino. Pero no solamente eso, sino que también el Espíritu, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo se apartó de él. Quedó sin cobertura, quedó sin protección espiritual. Eso fue lo primero que le sucedió. Y lo segundo es que aparte de eso le dio lugar entonces a un espíritu malo que viniera y lo atormentara. Eso comenzó a pasar con él. Entonces, y eso, miren algo, por eso es una razón tan grande el alivio que tenemos nosotros de que tenemos el Espíritu Santo, de que el Señor está con nosotros, de que el Señor, el Espíritu Santo nos guarda, nos cuida, nos protege, nos libra de esos ataques espirituales que nosotros a veces no nos damos cuenta que vienen a nosotros. Pero para eso nosotros tenemos que estar agarrados del Señor. Si nosotros verdaderamente hemos dado nuestra vida al Señor, nosotros no tenemos que temer porque Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Así que mientras esos tormentos estaban pasando en la vida de Saúl, una de las personas de lo que los siervos de Saúl le dice a él en el versículo 18, dice en capítulo 16: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y al final dice: y el Señor está con él. La gente ya sabía que algo había diferente en David. El Señor está con él. La gente veía que el Señor estaba con David. Había algo que David hacía, su conducta, su manera de hablar, su humildad tal vez. Algo tenía él que tener que reflejar para que la gente conociera y supiera que él estaba ya con el Señor y que el Señor estaba con él. La confianza en Dios, con lo que Él ya te ha dado, es más poderosa que cualquier armadura humana. No temas porque Dios pelea con nosotros. Pelea por nosotros. Amén. Así que nos damos cuenta de que David sí tenía una intimidad. Él estaba aprovechando ese tiempo porque pasaba tiempo con Dios, aprovechando ese tiempo para entender, conocer, buscar más y más a Dios. Dios nos llama en su palabra a no tener temor, a no temer. De las cosas que vemos en la palabra de Dios, el Señor nos dice a nosotros que no temamos una y otra vez. No tengas miedo, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré, nunca te dejaré, no temas. Y a veces nos llenamos de temor y eso es lo que hace que nosotros nos debilitemos, porque eso permite que nosotros le demos lugar a esos pensamientos de temor a nuestra mente y entonces vamos sacando la fe de nuestro corazón. Y como le había mencionado, a veces vemos al gigante más grande que el poder de Dios. Y eso es el producto del temor. Era lo que estaba mirando el ejército. El ejército estaba mirando demasiado grande el gigante y lo que podía era hacerle a ellos, pero era porque estaban confiando en su capacidad, en quiénes eran ellos. Entonces, ¿qué será que ha puesto Dios en tus manos? Yo espero que hayamos entendido qué ha puesto Dios en tus manos, en nuestras manos. Él nos ha dado la habilidad, la arma de orar, de ayunar, de tener esa intimidad, de conocerle a Él cada vez más y más, de buscar su rostro, de buscar su presencia. Y eso nos ayuda, fortalece nuestra fe y nos da confianza en el Señor. Amén. Eso es lo que ha puesto el Señor en nuestras manos. Otra lección que quiero que entendamos el día de hoy es que la batalla es del Señor. Yo sé que a veces suena muy común escuchar, es que la batalla es del Señor, mi hermano, amén. Sí. Pero yo quiero que tú entiendas de que tu batalla no es contra ti. Si tú eres del Señor, entonces contra el Señor, es en contra de Él. Si tú eres hijo de Dios, como lo vimos, cuando el ejército filisteo se levantó, David le dijo: oh, ustedes se están levantando contra nosotros. No, le dijo: ustedes se están levantando contra el pueblo de Dios, contra el ejército de Dios, contra Dios. Así que porque se levantaron contra Dios, yo estoy seguro de que yo lo voy a vencer. Porque humanamente la probabilidad de que ganara el ejército filisteo era muy grande humanamente.
Pero las probabilidades en el ámbito espiritual, lo que veíamos era que ese ejército filisteo no tenía ni forma de ganar porque se estaba enfrentando directamente con Dios. Entendamos que la batalla es del Señor. La fe verdadera reconoce que el resultado final depende de Dios, no de nuestra fuerza. Eso es el producto de un momento de una vida en intimidad con Dios, cuando tenemos esa fe. La fe verdadera reconoce que el resultado final depende de Dios, no de nuestra fuerza. Quisiera que recordáramos la historia que pasó también unos 250 años atrás aproximadamente de Gedeón. Yo sé que algunos de ustedes escuchan o saben o conocen esa historia, la han oído. Y solamente quería más o menos recordarles lo que pasó. Aproximadamente 150 años anterior a eso, el pueblo de Dios todavía no tenía un rey. Era liderado por jueces. Los israelitas, como verán continuamente en el libro de Jueces, habían hecho lo malo delante de Dios. Se habían ido tras otros dioses, habían caído en idolatría. Eso era un pecado que continuamente el pueblo de Israel, y a veces nosotros el día de hoy todavía, cometemos una y otra vez. Ellos, por esa desobediencia, cayeron bajo presión por dos pueblos, los madianitas y los amalecitas. Y lo que sucedía era de que el pueblo de Israel, cada vez que ellos sembraban y tenían sus cultivos, cuando venía el tiempo de la siega, de repente llegaban los madianitas y se robaban todo lo que ellos habían cultivado, se llevaban el ganado, todo lo que tenían ellos, y lo dejaban a ellos prácticamente con hambre. Y eso pasó varias veces, muchas veces. Ya tenían tiempo así. Así que el pueblo de Israel comenzó a clamar a Dios y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Mira lo que estamos pasando. Líbranos, sálvanos, ayúdanos. Y el Señor, en su amor, en su gracia, en su maravillosa misericordia, los escucha. Y le dice a través de un profeta: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Así dice la Biblia al final, en ese versículo 10. Pero no me hiciste caso. Y como le decía, Dios en su misericordia escucha al pueblo y los perdonas. Entonces el ángel de Jehová se presenta ante Gedeón. Y cuando llega ante Gedeón, la Biblia dice que Gedeón estaba escondido, trillando trigo en un lagar. ¿Qué quiere decir eso? Trillando trigo en un lagar. Él estaba separando las pajas del trigo, pero eso normalmente se hacía arriba en una montaña o una parte alta, porque el viento se llevaba las pajas. Eso es lo normal. Pero él no estaba en un lugar así, él estaba en un lagar. Un lagar es un lugar donde se exprime las uvas, y es algo que se hace debajo de la tierra. Él estaba escondido, y la razón por la que estaba escondido era porque no quería que los madianitas vieran lo que estaba haciendo y se robaran lo que él estaba, el trigo que él estaba tratando de separar. Entonces, cuando se presenta el ángel de Jehová, le habla, y lo vamos a ver aquí en el capítulo 6 de Jueces, en el versículo 12, dice: y le dijo el ángel de Jehová a él: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede esto? ¿No se ha hecho esa pregunta a veces? Si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y en dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Miren lo que le dice el Señor a él. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con tu fuerza, lo que ya tenía en sus manos, ¿verdad? Ve tú con tus fuerzas que tienes y rescata a Israel. Ya viene el poder del Señor. Yo soy quien te envía. Pero el Señor, respondió Gedeón: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Vienen las excusas. Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor de importancia en mi familia. ¿No se le parece un poquito a David? El menor de importancia en la familia, el despreciado, el menos pensado. Y el Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Yo estoy contigo y los voy a destruir como que estuvieras luchando contra un solo hombre. ¿Cómo se veía Gedeón? Gedeón se veía incapaz de rescatar a Israel. Él se veía del clan más débil de todos los que estaban ahí, de la tribu de Manasés, y el de menor importancia en su familia. ¿Cómo Dios lo veía? Mire lo que Dios le dice a él:
guerrero valiente. El Señor no lo estaba mirando por su capacidad actual, sino por lo que estaba pasando en su corazón, lo que Dios estaba mirando, lo que iba a pasar en él y con él. Y le dice a él, guerrero valiente. Ya de una vez está hablando de lo que va a pasar más adelante. Y lo ve con ojos de que él es capaz de rescatar al pueblo de Israel, pero no solo. Sí, con las cosas que él tiene, con su fuerza, pero con el poder de Dios, porque Dios va con él. Y yo quiero decirte a ti, simplemente, si te llevas algo el día de hoy, es de que usa lo que Dios te ha dado y sabe que Dios está contigo para que tú puedas vencer esas batallas. Él se glorifica en nuestras debilidades. Pablo lo puso así en Corintios, sí, capítulo 12, versículo 9, dice, Él me ha dicho, básate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo sé que tal vez tú te sientes débil, tal vez te sientes incapaz, tal vez sientes que tú no puedes vencer las batallas, pero déjame te digo algo, si Dios está contigo, ya lo hemos oído muchas veces, ¿quién en contra de nosotros si Dios está con nosotros? Entonces, no te concentres en las debilidades, en lo incapaz que tal vez tú seas, concéntrate en el poder y la gracia y la maravillosa fuerza de nuestro Dios, que ahí entonces que nosotros tenemos victorias, ahí es que nosotros vencemos. Rápidamente para terminar la historia de Gedeón, para cortar la historia, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Él pudo tener un ejército de aproximadamente 32,000 personas, guerreros, para pelear o un ejército de 32,000 personas. Los madianitas se levantaron con los amalecitas y otros pueblos también que estaban ahí y se levantaron a pelear. En cantidad eran 135,000 hombres los que iban a pelear contra 32,000. Ya ahí se ve que era prácticamente una batalla fácilmente de ganar para el equipo contrario, el ejército contrario al de Dios, ¿verdad? Pero aún así Dios le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Son muchos, son demasiados. Así que dile a todos los que tienen miedo, los que les falta valentía, que se vayan a sus casas. De los que se le fueron 22,000. Se quedó con 10,000 nada más. Y Dios le dice todavía, son muchos. Porque si ellos van y vencen, te digo algo, van a pensar que la gloria es de ellos y no mía, de Dios. Así que llévalos al arroyo para que ellos tomen agua. Y escoge a aquellos que se pongan de sus rodillas, sepáralos a los que tomen agua, se lleven el agua a la boca, de los que se vayan directamente al arroyo a tomar. Y los que se llevaron el agua a la boca y la lamieron fueron solamente 300. Y el Señor le dice, ahora sí el número está correcto. Ahora, bueno, eso es mi versión, ¿verdad? Ahora sí el Señor le dice, ok, ahora sí, vamos a la pelea, a la guerra. Gedeón pudo haber dicho, Señor, pero ¿cómo tú me vas a mandar a mí a pelear contra 135,000 personas solamente con 300, Señor? Pero es que la matemática no tiene sentido. Y es así, la matemática de Dios es completamente fuera de este mundo, literalmente. No va a tener sentido porque Dios no está mirando lo que nosotros estamos mirando. Dios está mirando algo sobrenatural, algo más allá de lo que nosotros podemos entender y mirar. Gedeón pudo haber dicho, Señor, es que yo no entiendo. No. Sin embargo, él dijo, bueno, si eso es lo que el Señor dejó, yo sé quién me está enviando, yo sé quién está conmigo, vamos a ir a pelear. El Señor le dio la estrategia de lo que tenía que hacer a Gedeón y eso fue lo que pasó por la victoria de él. La victoria de él dependió de él escuchar lo que Dios quería hacer. Y para eso él tenía que haber conocido a Dios, tener esa intimidad, tener que haber pasado tiempo. A Gedeón, con ese ejército, tuvieron ellos que enfrentarse contra un ejército gigante de 135,000 personas. Y sin embargo, el Señor le dio la victoria a ellos. Así como Gedeón, también David había sido visto por poco, tal vez incapaz por la gente, pero David sí sabía en quién confiaba él. Así como Gedeón, David también peleó con fe. David también peleó con fe, creyendo en el poder que Dios le había dado a él a través de esa intimidad, ese tiempo de secreto con él. La fe. Una y otra vez oímos esa palabra, la fe. Para ganar las batallas hay que atreverse a tener fe. ¿Qué es eso, fe? ¿Por qué la fe? Hablamos tanto de eso. ¿Qué tan importante es la fe? Bueno, sin ella no somos salvos. Sin ella no podemos orar. Es imposible orar y que sean nuestras oraciones escuchadas. Es imposible agradar a Dios sin fe. Entonces la fe es muy importante. Y si algo tenemos nosotros que asegurarnos de tener, entonces es fe.
Pero otra vez, la fe se cosecha con ese momento íntimo con el Señor. No algunas veces, no algunos días, no periódicamente. No. Es continuamente. Y lamentablemente muchos de nosotros estamos perdiendo nuestras batallas por la falta de fe que tenemos. Ya Dios ha puesto todas las cosas, las estrategias, todo está listo, pero el problema de nosotros es que no creemos en la matemática de Dios porque no se suma, no se resta, no se multiplica, no lo entendemos. Porque los pensamientos de Dios parece que son demasiado grandes, son más altos que nuestros pensamientos. Y es así. Así que lo que el Señor nos llama a nosotros es que nos atrevamos a creer ciegamente. Así como usted a veces cuando se enamoró ciegamente y no se dio cuenta hasta después de las cosas. Amén. No, los casados no dicen amén, pero está bien. Pero así el Señor nos llama a nosotros a confiar y a creer en Él. Aunque no entendamos todas las cosas, aunque no veamos todas las cosas. Y si traducimos esa historia de Gedeón a lo de David, nos damos cuenta de que pareciera como que David no iba a ganar, lo vimos, así como parecía que Gedeón no iba a ganar con el ejército. Y yo estoy seguro tal vez de que si los madianitas y los amalecitas hubiesen sabido la cantidad de personas que tenía Gedeón, hubiese dicho, esto va a ser algo bien fácil. Pero sin embargo, si leemos, y esto no lo tengo en la nota, pero si leemos, el Señor le dice a Gedeón, baja al campamento de ellos y escucha lo que va a pasar. Y cuando va Gedeón al campamento, antes de que empezara la batalla, él escucha que uno de los soldados había tenido un sueño de que una roca venía y acababa con todo el campamento. Y el otro soldado a quien le estaba contando el sueño le dice, eso tiene que ser el pueblo de Israel que va a acabar con nosotros. Y eso fortaleció la fe de Gedeón. Y cuando él volvió al campamento dijo, miren señores, el Señor ya nos dio la victoria, vamos a pelear, no tenemos que tener temor porque Dios está con nosotros. Y yo le quiero decir a usted lo mismo. No tenga temor, pelee la batalla, seguras agarrándose del Señor, porque aunque usted no vea todo lo que Dios está haciendo, sepa que Dios está haciendo algo. Porque usted es hijo de Dios, usted le pertenece a Dios. Y porque usted le pertenece a Dios y es su propiedad, Dios defiende a lo suyo. Dios cuida a lo suyo y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que pensemos en esto. Cada vez que vemos un personaje bíblico que tuvo una victoria sobrenatural, no tuvo esa victoria sobrenatural porque tuvo buen ánimo, fue optimista, le fue bien. Hey, yo creo en mí, en lo que yo puedo hacer. Cree en ti mismo. No fue por eso. Ellos tuvieron que poner una fe en Dios, aunque le costara la vida. Y así fue. Pusieron la fe tan segura en Dios. Y eso era lo que tenían fe. Que aunque ellos supieran de que tal vez su vida iba a ser arriesgada, ellos confiaban en Dios de que independientemente de lo que pasara, iban a tener la victoria. Y para nosotros es lo maravilloso eso. Si nosotros morimos, ganamos, y si no, también. Es como una pelea de boxeo que está arreglada. Ya sabemos quién va a ganar y quién va a perder. Así que nosotros estamos seguros y tranquilos. Así mismito deberíamos estar, de que nosotros sabemos quiénes ganan al final. Nosotros, independientemente de lo que pase, ganamos o ganamos, siempre y cuando estemos agarrados del Señor. Así como David, ellos tuvieron que tener una gran fe. Grande, tan grande, una fe tan grande que si no hubiese tenido esa fe, muchos de esos personajes bíblicos, lo más probable es que hubiesen perdido la batalla. Entonces, nos encontramos con David y Goliat frente a frente. Y David le contesta, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y miren otra vez, ¿a quién desafió Goliat? No fue al ejército nada más. Dice aquí, a quien has desafiado, a Dios desafió. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. Todos los que están aquí, nosotros deberíamos reconocer que el Señor salva sin necesidad de ropas humanas, de lanzas, de jabalinas, de nada de eso. La batalla contra nosotros es del Señor. Ustedes no tienen nada, no están peleando con nada ustedes están bien. Yo quiero, entendamos, quieren que entonces, que se lo grite, la batalla es del Señor, no es suya, es del Señor. La victoria es suya, es porque el Señor pelea esa batalla. Amén. Y creo que nosotros deberíamos mirar así siempre,
todas las batallas que vengan a nuestras vidas. Lo que se levanta en contra de nosotros no se levanta en contra de nosotros nada más. Se está levantando en contra de Dios, porque somos su propiedad. Entonces, ¿cuál es la batalla tuya el día de hoy? ¿Qué es lo que estás peleando? Las batallas se levantan en nuestras vidas o contra nosotros, y cuando lo hacen muchas veces Dios la permite para enseñarnos algo, para que aprendamos, para que crezcamos, para que nos fortalezcamos y sigamos peleando. Tal vez tu batalla es enfermedad, deuda, tentaciones, ansiedad, o tal vez algo un poquito más emocional o más personal, un rechazo, soledad, rencor, falta de perdón, fracaso, cualquiera que sea ese gigante. Quiero que entiendas y que sepas que la batalla no está en contra tuya nada más, sino que se levanta en contra de Dios, porque tú eres hijo de Dios. Sepa que que nuestro Dios, Él está con nosotros y que Él es más grande que cualquier problema, que cualquier situación, que cualquier gigante. Pero para usted tener esa seguridad tiene que buscar a Dios continuamente. Y aunque suene loco, atrévase a confiar en Dios. Sin saber lo que va a pasar, solamente confíe en Dios y deje al Señor todos sus asuntos. Haga su parte, prepárese usted. No le estoy diciendo que usted no haga nada, porque David se preparó, él hizo su parte, él fue ahí a enfrentarse confiando en Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa misma habilidad. Entonces nosotros, cuando tengamos que enfrentar gigantes, batallas, vayamos confiados de que nuestra parte se está haciendo, ya se hizo, y que lo que no podemos hacer, lo va a hacer Dios. Si tú te atreves a creer, verás la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Juan 11:40, Dios le dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Así que atrévete a creer. Haz algo loco, así como creer en Dios. Algo así salvaje como creer a Dios. Algo así inesperado tal vez como creer en Dios. Tener fe en que Dios está contigo y pelea por ti. Así que solamente quiero, para concluir, pedirte dos cosas. Cambia cómo ves tus batallas y tus gigantes a oportunidades que Dios te ha dado para crecimiento. Porque Dios está contigo. Tú tienes que estar seguro. Así que cambia cómo tú ves tus batallas y tus gigantes a oportunidades que Dios te da para crecer. Y número 2, usa lo que Dios ya ha puesto en tus manos disponible para vencer esos gigantes. Usa lo que ya Dios te dio. Así que hoy te animo a que no salgas igual. Yo estoy seguro que usted puede tomar la decisión el día de hoy de atreverse a creerle a Dios en lo imposible. En cada una de esas batallas y de los gigantes, yo estoy seguro que usted puede hacer algo irracional que tal vez la matemática no dé, tan salvaje como creerle a Dios en medio de la dificultad, de los problemas, de las batallas, de la enfermedad, de la escasez, en todo. Y usted verá que Dios le dará la victoria. Usted verá que Dios le dará la victoria. Denle un aplauso fuerte al Señor.